Conocí a Elaine al borde de una fuente. El agua brotaba del grifo en un patrón ornamentado. El hecho de que estuviera funcionando era un milagro para nuestra universidad con tan pocos fondos. Era justo después de mi clase de las 8:45 sobre películas de terror antiguas. Supongo que no hay mejor manera de comenzar la mañana que con un análisis de El Caldero Infernal. Ella se sentaba en el borde de la fuente del patio con la cabeza enterrada en un libro de texto. A su lado, un café recién hecho de la cafetería. Su cabello caía hasta la clavícula y se balanceaba con la brisa. Supuse que estudiaba enfermería por el arte en la portada de sus libros de texto y por el hecho de que siempre estaba absorta en sus páginas. Supuse que tenía una mente aguda, incluso la mejor de su clase por la forma en que siempre estaba garabateando en sus notas. Supuse que tenía un novio esperándola en casa. Pero ya estaba cansado de suponer. Tal vez fue la forma en que el sol se asomaba entre las nubes o el agua jugando la partitura perfecta de fondo. O quizás solo era la presión de la llegada de las vacaciones de verano. Sea lo que sea, esa mañana del 27 de mayo el cuadro era absolutamente perfecto. Así que tomé la iniciativa. Me senté junto a ella e hice un comentario sobre el libro que estaba leyendo, del cual no podría recordar. Sin embargo, ella se rió. Ya fuera por nerviosismo o lástima, nunca lo diría, pero la risa me dio toda la confianza que necesitaba. Nos fuimos esa mañana con una cita planeada. Y luego esa cita con otra, y otra, y otra. Dijo que sí 6 años después, el mismo día. Hicimos un viaje al complejo turístico más grande de nuestro estado. Me aseguré de que el cielo estuviera despejado, las multitudes fueran mínimas y las flores hubieran florecido. Me levanté de rodillas para abrazarla. Ella estaba exultante. Su sonrisa, su abrazo, su aroma. Cada detalle era tal como lo imaginé. Logré descubrir otro cuadro tan perfecto como el día en que la conocí. A partir de ahí, hicimos una hermosa película de nuestra vida juntos. Ella era enfermera en el hospital líder de la zona. Las horas eran agotadoras, pero se sentía recompensada por las vidas que tocaba. Yo, aunque no hice carrera en Hollywood, conseguí trabajos de videografía por contrato para anuncios y bodas que me mantenían lo suficientemente ocupado. Luego, 2 años después de nuestra boda, abrí su regalo para mí en nuestro aniversario. En la caja había un palo con 2 líneas rojas gruesas, y la película de nuestra vida estaba hecha completamente de cuadros perfectos. Entonces nació el bebé. La luz intensa de la sala del hospital casi derretía las arrugas del rostro de mi esposa. Su respiración era rápida, habiendo expulsado al bebé de su interior. Pasaron eones mientras esperábamos el llanto. El zumbido de las bombillas fluorescentes arriba hacía vibrar la sala. El olor indistinguible de la esterilización enmascaraba el olor del nacimiento como una red de pesca. El llanto no fue como esperaba. Era apenas un hipo, un jadeo y un ahogo. Alcancé a ver al bebé antes de que las enfermeras lo sacaran de la sala. Su columna se doblaba como si un hilo tirara la parte trasera de su cabeza hacia sus talones. Su torso era un muñón en comparación con los miembros como postes de esquí. Y los ojos, salidos de su cráneo, se aferraban a sus cuencas como globos inflados en una cinta adhesiva. Los doctores dijeron que nunca habían visto un trastorno así. Meses de ecografías y análisis de sangre mostraban un niño sano solo para que este fuera el resultado. Era como si hubiera mutado durante el parto. Elaine y yo no éramos los mismos. Hablábamos cada vez menos, ya que cada aliento ahora tenía que gastarse en mantenerlo vivo un poco más. El bebé seguía respirando y alimentándose, aunque a través de un tubo. Ella amaba al bebé. Le dedicaba todo lo que tenía y yo estaba en incredulidad. Esperaba despertar de la pesadilla en que nos habíamos convertido. Que los doctores que consultamos estuvieran en lo correcto y que aún llegara un bebé sano. Elaine no volvió al hospital para trabajar incluso después de que expirara la licencia de maternidad. Dejé de aceptar contratos para trabajos de video durante 1 año. Las ofertas se secaron completamente en ese tiempo. Hasta que recibí un correo electrónico con el encabezado directo solicitud de documental. El trabajo documental siempre me ha interesado. Ya que las bodas y los anuncios se graban mayormente a merced del cliente, estaba más que interesado en ser el conductor de un proyecto. Somos una iglesia independiente a 1 hora de Pleasant-View. Nuestro festival se acerca en unos días y, como es un evento único en la vida, nos encantaría preservarlo. Todo lo que pedimos es 3 noches de su tiempo y le haremos sentir como en casa. Si está interesado, podemos discutir precios y direcciones, el dinero no es problema.
Creemos que nuestra fe será de particular interés para usted, señor Dowie. Que tenga fe. Pastor Madison. Me alejé después de leer el correo. ¿Por qué sería de particular interés para mí? Más allá del extraño final del correo, nunca fui parcial a la religión. Dado los eventos recientes, mi parcialidad se volvió mucho peor que nunca. Cuanto más tiempo pasaba con el correo, más disgustado estaría conmigo mismo si aceptaba tal oferta. Pasaron semanas desde el correo inicial del pastor Madison. Apliqué a más de 50 trabajos esa semana para obtener ingresos constantes. De los casi 50 puestos de trabajo a los que apliqué, solo recibí respuesta de 4. Todos con esencialmente la misma disculpa de rechazo. El tiempo de Elaine se dedicaba completamente al bebé. Ella estaba a su entera disposición. Con cada jadeo o ahogo, ella estaba allí para rellenar el tubo de alimentación del bebé o cambiarle el pañal. Estaba monopolizada mientras yo apenas podía mirarlo. Estaba disgustado conmigo mismo por sentirme así. Era una constante puñalada de culpa dentro de mí. Los fondos se agotaron por completo. Empezamos a poner todos los gastos en tarjetas de crédito. Al hacerlo, cavamos un agujero de $3,000 en solo un par de meses. Temíamos perder la casa. Temíamos perder al bebé. Temíamos todo y aún así llegaban rechazos tras rechazos de las ofertas de trabajo con mi nombre en el membrete. Repartí comida después de un tiempo, pero cada cheque era como llenar un cañón con un cubo de arena. Luego llegó otro correo. No a mí esta vez, sino a Elaine. Ella me mostró el mensaje que decía lo siguiente. Espero que se encuentre bien. Quería darle seguimiento a un correo anterior. Estamos dispuestos a pagarle $8,000 por sus servicios. Estamos muy intrigados por su trabajo previo y esperamos que considere trabajar con nosotros por unos días. Nuestra oferta es negociable. Si está interesada, puedo enviarle las direcciones a nuestra iglesia. El festival se acerca rápidamente, nos encantaría saber de usted pronto. Que tenga fe. Pastor Madison. Sentí que mi integridad se deterioraba mientras leía el correo. $8,000 por 3 días sonaban demasiado buenos para ser una oferta real. Las opciones eran escasas en ese momento, sin embargo, y 3 días fuera serían un descanso muy necesario de la vida, incluso si se pasaban escuchando a este pastor predicar. Quizás un festival único en la vida podría incluso ser divertido. Le dije a Elaine que aceptaría la oferta. Era la primera vez que la veía sonreír de manera auténtica desde que nació el bebé. Decidí que sus sonrisas valían la pena venderse a una iglesia por los próximos días. Abrí mi laptop y le respondí a Pastor Madison para obtener direcciones. 3 días hasta el festival. Pleasant View estaba a solo 2 horas en coche de mi casa. Según las instrucciones del pastor Madison, tomé un camino secundario que se deterioraba de pavimento a grava y luego a tierra. La tierra terminaba en una línea de árboles a solo 10 minutos de la carretera principal. Los restantes 50 minutos de viaje debían completarse a pie, no una caminata simple con todo el equipo de filmación que llevaba. Saqué mi teléfono del bolsillo y envié un mensaje de texto a Elaine, notificándola de mi llegada. La única barra de señal que estaba seguro sería la última en los próximos 3 días. Después de preocuparme brevemente por dejar mi coche, me sumergí en el bosque extenso. 1 hora después, emergí del matorral y el bosque cubierto de hojas a un paso abierto. Edificios salpicaban el pasto sin aparente planificación. Llamar cabañas a esas estructuras sería generoso. Troncos apilados y unidos con arcilla seca formaban las paredes exteriores. Cada uno ensamblado de manera única pero compartiendo colectivamente su estado de decadencia. Los únicos edificios lo suficientemente grandes para caber más de 3 personas eran una estructura en el centro de un campo vallado de 1 hectárea y una iglesia situada en el centro del pueblo. La cima de la aguja era un asiento vacío para una cruz. Consideré tomar una foto del pueblo para demostrar que esto no era solo un set de filmación en el que me había topado cuando una figura se acercó. El hombre vestía una túnica blanca y pulcra adornada con una cruz de Jerusalén bordada con hilo dorado. Una faja de un rojo vino le colgaba del cuello, bordada con el mismo hilo dorado. Parecía deslizarse por el camino de tierra, cada uno de sus pasos era cuidadoso y deliberado. El hombre llevaba el cabello negro puro pegado al cuero cabelludo. No había evidencia de cabello por debajo de sus cejas. Las arrugas aparecían en las esquinas de sus ojos, pero no se atrevía a mostrarse una sola cana. Sus iris cubrían perfectamente sus pupilas. Pastor Madison, supongo, dije, extendiendo la mano. Apreciamos su tiempo, señor Dowie.
Su voz era suave, como si las preocupaciones del mundo acabaran de calmarse. Su mano era suave y ligera al estrechar la mía. Su presencia era extrañamente inofensiva. Como si estuviera construida para nunca ser desagradable para ningún extraño. Por favor, tome esto. Extendió un sobre. Al abrirlo, encontré un cheque por $4,000. Estaba seguro de que la otra mitad vendría después del festival. Parecía grosero en ese momento confirmarlo. Tenía una naturaleza que era difícil de cuestionar, así que le agradecí por el pago anticipado y lo metí en mi billetera. La foto de mi esposa y yo se encontró con mis ojos desde el monedero. Nuestras sonrisas estaban grabadas en nuestros rostros. Recuerdo el intenso esfuerzo que me tomó mantener esa sonrisa ese día. Nos asomamos sobre la vasta nada blanca, introducida en la imagen por una arruga de mi propia creación casi un año antes. Sentí una punzada en el estómago cada vez que veía la imagen. La arruga no prevenía la punzada, pero la arruga permanecía. Permítame mostrarle nuestro pueblo antes de su primer servicio. Sentí que no había mucho que no pudiera ver desde nuestra posición actual, pero accedí. Mientras caminábamos hacia el corazón del pueblo, él dirigía mi atención a cada una de las estructuras, contando la historia de cada una de las familias que vivían allí. Hablaba con entusiasmo de cada familia y nombraba a cada miembro. Me señaló el arroyo donde lavaban sus prendas, el campo abierto donde jugaban los niños y el pozo destartalado que se había secado hasta convertirse en nada más que un peligro que debía evitarse a toda costa. Pero apenas podía escuchar su voz hipnóticamente mundana mientras mi atención se dirigía al campo vallado. Un grupo de mujeres se arrodillaba junto a uno de los bovinos en pie. Frotaban y besaban el vientre del animal mientras cantaban. Pensé en preguntar al pastor sobre la extraña escena, pero decidí que sería mejor mantener la boca cerrada. Su naturaleza, todavía difícil de cuestionar. Él habló en su lugar. El sol casi se ha puesto. Es hora de nuestro servicio. Un festín de colores alimentado por la luna llena proyectaba formas de marcos de ventana alrededor de la sala. Las velas movían las sombras en un balanceo hipnotizante. Las cabezas de la congregación formaban colinas borrosas que se asomaban apenas en la imagen. El pastor Madison se preparaba para dar su sermón a los residentes del pueblo que llenaban los 30 asientos de los bancos. Los niveles de audio eran tan perfectos como se podía esperar en la nave abierta. El susurro y los murmullos de la congregación cesaron cuando el pastor Madison dio un paso adelante para comenzar. Que haya un tiempo para cada uno de nosotros. Un tiempo más allá de las pruebas de hoy en que podamos encontrar todas las cosas. Al volver a revisar el visor, había demasiado espacio sobre la cabeza del pastor. Hice el ajuste adecuado para satisfacción. Podemos arrancar los defectos y fracasos manifestados en nuestra forma actual a través de la fe en la verdad revelada a nosotros. La iluminación en la iglesia hacía que la temperatura fuera un poco demasiado cálida para mi gusto. Rápidamente me sumergí en la configuración de la cámara y ajusté el balance de blancos usando la túnica del pastor Madison como referencia. Hice una mueca ante el error. Un fallo debido a la falta de práctica, me aseguré a mí mismo. Dale tu fe para que podamos purgar el mundo de sus errores una vez más. Una puerta detrás del pastor se abrió con un chirrido y la congregación se levantó en un aplauso estruendoso, bloqueando tanto la cámara como mi propia vista del púlpito. Solo pude encontrar estrechas líneas de visión entre los hombros de la congregación y su oleada de manos aplaudiendo. Cerré el trípode de golpe y me moví al pasillo para tener una vista clara del púlpito una vez más. Lo que allí estaba era incomprensible. Parecía tener la forma de un humano. Podía ver la silueta de brazos, piernas y una cabeza, pero se movía. Era como si la cosa tuviera que trabajar activamente para contenerse en esa forma. Los rasgos del ser se derretían y se doblaban sobre sí mismos. Su piel era negra como el carbón con motas pálidas que le daban la apariencia de nieve cayendo sobre una ventana teñida. La cámara no podía ver esto. Donde la cosa debería estar en el cuadro, solo aparecía como una mancha blanca que atenuaba el resto de la luz en la imagen. La puerta del pasillo se abrió de nuevo a un pie detrás de mí. He aquí, la manifestación de la muerte. Una mujer entró con tierra manchando la parte inferior de su vestido. Llevaba algo en sus brazos. Una pequeña criatura protegida por su hombro. Un hipo, un jadeo y un ahogo demasiado familiares emanaban de la criatura. Era un ternero con una curvatura en la columna, un torso rechoncho y los ojos. Los ojos se aferraban a sus cuencas con la misma desesperación que los del bebé. La mujer llevó al ternero al altar y se arrodilló antes de presentarlo al ser. El pastor Madison y la congregación murmuraban en un idioma desconocido para mí.
Sus palabras eran rápidas y se volvían más fuertes a medida que el ser tomaba al ternero en lo que solo se podía percibir como sus manos. Una mujer empezó a aullar y a convulsionar donde estaba y los cánticos la abrumaron. El ser levantó al ternero en el aire. Desencajó lo que solo se podía interpretar como su mandíbula y consumió al ternero deformado. Los cánticos terminaron en un suspiro. Una anticipación silenciosa se apoderó de cada persona en la sala. Mis costillas apenas podían contener mi corazón. Después de meses de investigaciones y visitas al médico, finalmente encontré otra criatura con la misma afección que mi hijo y ahora se ha ido. Quería gritar, quería atacar a la cosa que acababa de devorar mi única oportunidad de entender lo que tiene mi bebé. Retuve ese instinto. El pastor Madison se inclinó detrás del ser y gritó: «Ha nacido de nuevo, por pura fe». La multitud estalló en vítores y oraciones en el idioma desconocido. Las lágrimas llenaron los ojos de la congregación mientras el pastor Madison levantaba al ternero sobre su cabeza, ahora perfectamente sano. El servicio terminó en un instante. La congregación salió a mi lado y el ser se deslizó hacia la trastienda, dejando solo al pastor Madison y a mí en la nave. Reconoció mi confusión y, con un gesto, me invitó a la trastienda. Racionalmente, supuse que todo esto era una broma enferma a mi costa. Que tenían que haber sabido sobre las afecciones de mi hijo y haber hecho algún tipo de títere para imitar las deformidades. Parecía demasiado real para ser un títere, pero tenía que ser algo. Una vez que el pastor Madison entró en la trastienda, sentí la posibilidad muy real de estar en la misma habitación que esa cosa. Todo lo que sabía era que al otro lado de la puerta había respuestas. Las únicas respuestas en el mundo hasta donde yo sabía. Así que tomé aire y entré. La puerta chirrió de una manera que no había notado desde la parte trasera de la iglesia. Las paredes de estuco beige no podían tener más de 3 metros en cualquier dirección. Había espacio suficiente para un escritorio de madera pulida con iconografía tallada a mano de santos fallecidos. Un sofá amoroso púrpura y verde que parecía más adecuado para una suite de hotel de los años 80 que para la oficina de un pastor, y una Biblia de bolsillo descansando sobre una mesa auxiliar. El pastor Madison se sentó detrás del escritorio con la frente en las palmas de las manos. Se alertó de mi presencia y extendió una invitación al sofá amoroso con una palma hacia el cielo. Me senté con cautela. «Él nunca está aquí cuando entro», dijo el pastor Madison. Debía estar consciente de mi inquietud. La tranquilidad que su declaración me concedió rompió la presa de preguntas mientras lanzaba cada pensamiento que tenía. ¿Qué le pasaba al ternero? ¿Cómo se curó? ¿Era esto real? ¿Qué era esa cosa? Se sentó en silencio ante mi torrente de preguntas. Su cara inofensiva permaneció estoica mientras rebotaban en su cabeza, hasta que habló. Esa era la Biblia de mi hijo, antes de que falleciera. Solía tener otras 3 llenas de notas de portada a contraportada. Encontré esto una declaración extraña dada la multitud de preguntas que le había hecho. Tomé la Biblia de bolsillo en mi mano sin abrir la tapa. Está sosteniendo la última Biblia en este pueblo. Ábrela. Después de una breve oleada de confusión, abrí la tapa. Pasé las páginas, cada una con una X grabada en lápiz. Cada página que pasaba, la mina se volvía más opaca y más rasgaduras había en la página debido a la presión. Hasta que solo quedaron rasgaduras en cada página. Las respuestas que necesitaban no estaban ahí. Nada sobre el alma de un niño que necesita un cuerpo nuevo. Como tu hijo. Sus palabras me dejaron atónito. Entonces sabía sobre mi hijo, ¿pero cómo? Nunca hemos publicado nada en línea sobre él desde su nacimiento. No conocía a nadie de esta parte del estado y no tenía ninguna razón para pasar por un pueblo a una hora de la civilización. Pero al final, no se equivocaba. Este lugar ofrecía la única oportunidad que tenía mi hijo de una vida larga y plena. Sin ninguna otra posible explicación para tal espectáculo, lo creí. Tenía fe. Una larga pausa siguió, rota por su voz. Déjame mostrarte dónde te alojarás. El sol ya había descendido detrás del horizonte hace horas. Sabía que mi estadía probablemente no sería cómoda. En una comunidad rural tan empobrecida, cada techo está solo adecuado para las familias que viven bajo él. Honestamente, probablemente les faltaban algunas habitaciones para ser adecuados. Seguí al pastor hasta mis alojamientos sin que se dijera una palabra. Lo seguí más allá de la cerca desvencijada, el pozo en ruinas que emitía un olor mohoso y hasta el segundo edificio más grande del pueblo, el granero.
Entramos en el pajar, una habitación espaciosa en todas las dimensiones excepto en altura, ya que el techo casi rozaba mi cuero cabelludo. Fardos de heno alineaban los rodapiés y se apilaban hasta el techo bajo en algunas áreas. Además del heno, una cama con marco de hierro estaba debajo de una ventana rota, junto a un cubo. El alféizar de la ventana estaba salpicado de rojo. El pastor Madison se disculpó por el estado de la habitación y mencionó la probabilidad de escuchar algunos ruidos durante la noche. Lo más probable es que sean ratones. Es mejor ignorarlos, dijo con voz firme. Le aseguré que no era ningún problema. De todos modos, no iba a quedarme mucho tiempo. Luego se fue rápidamente. La luz de la luna le daba al pajar un tinte de blanco enfermizo. Pasaron horas desde que entré en el pajar antes de encontrar una pizca de comodidad y aún así los resortes del colchón no cedían. Me volteé hacia el lado opuesto, pinchazo. Me estiré de espaldas, pinchazo. Bostecé, golpe. Me senté en un instante. La luz de la luna iluminaba débilmente la habitación, dejando amplios rincones en pura oscuridad. Llamé al vacío con un aliento tembloroso. Sin respuesta. Apenas visible más allá de la esquina de las sombras había una hilera de fardos de heno una vez apilados. Mi mente se dirigió al ser en el servicio de la iglesia. Si este lugar contenía misterios como ese ser, ¿qué más podría estar acechando aquí? La ira creció a partir de la desesperación y lancé el cubo a la oscuridad. El clangor del cubo al encontrarse con las tablas del suelo forzó un chillido agudo desde la oscuridad. Una figura corrió hacia la puerta y bajó las escaleras a toda prisa, pisoteando cada escalón mientras descendía. Sin pensarlo, lo seguí. El campo y el pueblo más allá estaban inmóviles. Busqué desesperadamente por la zona quién o qué cosa estaba observándome dormir. Caminé alrededor del granero, ignorando al poco ganado que optó por dormir bajo las estrellas esa noche. Estaban sin perturbar, lo cual me dio alivio. Eso fue hasta que lo vi. Una figura no más allá de 50 metros agachada en el pasto. Pude distinguir la parte trasera de una cabeza y los hombros. Incluso a su altura imaginada completa, parecía pequeña. Me acerqué con cautela, cada paso que daba era consciente de mis pies. Cuidado de no atrapar una ramita o una hoja seca bajo mi peso. Aún así, no fui lo suficientemente silencioso. Se levantó de un salto y se volvió para enfrentarme. Era una niña, no mayor de 10 años. Su cuerpo era frágil y su cabello castaño estaba apelmazado en su cabeza. Sus ojos se hincharon de pánico al verme. Era inusual incluso más allá de su evidente descuido. Su labio superior se entrelazaba en forma de M hasta la esquina exterior de cada una de sus fosas nasales. Su mano se colocó sobre su boca, cubriendo el defecto con vergüenza. Dejó caer la canasta tejida de heno al pasto. Pude escuchar su respiración palpitar en su pecho mientras me acercaba. Retrocedió, manteniendo una distancia constante entre nosotros. Las lágrimas formaron en sus ojos y se reflejaron en la luz de la luna. Sin saber lenguaje de señas, crucé mis antebrazos sobre mi corazón mientras le pedía que confiara en mí. Me acerqué a ella lentamente, su respiración más rápida con cada paso. Me agaché hacia su canasta de heno. 3 vallas de vino estaban esparcidas en su interior. Las recogí y se las entregué. Ella descubrió su sonrisa y se recuperó ligeramente con un resoplido y se secó los ojos. Me miró y sonrió cuando le pregunté si quería ayuda para recoger sus vallas. Sonreí cuando ella asintió. Pasamos la siguiente hora recogiendo vallas para su canasta. Cuando nos separamos, recogía un puñado, iba hacia ella y las vertía en su canasta. Ella cobraba vida un poco más con cada valla que recogíamos. Cuando la luz del sol se hizo visible en las colinas, el miedo la golpeó nuevamente. Pensé en mi hijo. Si viviera lo suficiente como para ser consciente de sí mismo, ¿también temería al sol? Me detuve a su lado después de verter un puñado de vallas. Después de un momento de reflexión, miré sus ojos y le conté lo que había visto la noche anterior. Sobre el ternero enfermo que fue curado en la iglesia, sobre el ser que lo curó, y que ella podría tener un cuerpo que igualara la belleza de su alma. Esperaba que se alegrara al escuchar la noticia. Que estuviera tan emocionada de ir a la iglesia conmigo esa noche y ser curada, pero volvió a cubrir su boca con la palma de su mano y corrió hacia el granero. Sus ojos nuevamente llenos de lágrimas. 2 días para el festival. El sol llenó el pajar con furia. La noche anterior parecía tan lejana, pero después de confirmar en mi teléfono, solo habían pasado 2 horas. La cama protestó cuando me levanté tambaleándome.
Mi mente se dirigió inmediatamente a la niña. Odiaba referirme a ella como la niña, pero no se me había ocurrido preguntarle su nombre. Las tablas del suelo crujieron y estallaron mientras me acercaba a las escaleras. Mi boca se abrió para llamarla, pero finalmente el aire era mejor dejarlo en silencio. Bajé las escaleras solo con mi equipo de cámara. La luz de la mañana se intensificó hasta el mediodía después de filmar tomas de la iglesia, el granero y algunos otros edificios residenciales. A medida que avanzaba el día, grabé algunas escenas de los residentes del pueblo. Una esposa enjuagaba la ropa de la familia en el arroyo y las colgaba en un tendedero. Su pierna derecha era unos pocos centímetros más corta que la izquierda, lo que le daba una cojera distintiva, asistida por un bastón de madera retorcida. Un esposo con una joroba que le encorvaba los hombros se apoyaba en el marco de la puerta mientras soplaba humo al aire desde su pipa. Un grupo de 5 niños en un patio trasero jugaba a pelear con espadas hechas de ramas recogidas del borde del bosque. Cada uno con su propia imperfección. Una quemadura, una cicatriz, un ojo perezoso, una mano ausente y el último con síndrome de Down. Cada persona a la que me acerqué parecía tener alguna anormalidad, y cada una se replegaba ante la cámara una vez que se percataban de su presencia. Regresé al granero por la noche, justo antes de que el cielo perdiera su azul. Mientras subía las escaleras, escuché un correteo de pies desde el pajar. Cuando entré en la habitación, parecía inalterada. El cubo aún descansaba al final de su violento trayecto a través de la habitación, los fardos de heno seguían derramados desde la parte superior de la pila, y la niña escondida en su lugar habitual. La única diferencia desde esa mañana eran las vallas. Un grupo de vallas se cosía en el borde de la ventana rota. Di 1 o 2 pasos hacia las vallas y me encontré con un siseo detrás de mí. Me volví y la vi antes de que se agachara nuevamente detrás de los fardos de heno. Supuse que debía ser un intento de pedir silencio que sus labios no permitían. Me escondí detrás del heno con ella. Estaba acurrucada en una bola con la boca cubierta por las rodillas. Traté de consolarla con un toque, pero esquivó mi mano con un sobresalto. Susurré mis disculpas, lo cual fue respondido con otro siseo, la primera vez que sus ojos se encontraron con los míos desde la noche anterior. Una pausa abrió un abismo entre nosotros. Una brisa ligera sopló en la habitación desde la ventana rota. El sonido silbaba a través de los fragmentos de vidrio que aún quedaban en el marco y movía la paja suelta en el suelo. El sonido fue suficiente para despertar el interés de la niña. Movió la cabeza rápidamente alrededor de los fardos de heno para echar un vistazo a sus vallas. Permanecieron inalteradas. Se detuvo al darse cuenta de esto antes de retirarse nuevamente detrás de sus rodillas. Le ofrecí una disculpa por haberla ofendido y le dije que mi intención no era lastimar sus sentimientos. Ella no respondió. Después de un momento de reflexión, busqué en mi bolsillo y saqué mi billetera. Abriendo el pliegue, saqué el retrato de mi familia de su funda de plástico, la arruga mantenida firme por la presión del tiempo. Con alfileres en mis pulmones, volví la esquina blanca para revelar a mi hijo. Su forma era tan inquietante como el primer día que lo vi. Lo giré para que ella pudiera verlo. Le conté sobre la enfermedad de mi hijo, que ha lucido así desde su nacimiento y que ahora veo que puede ser curado aquí. Ella tocó a mi hijo con su dedo índice. No pude descifrar el significado en su mirada, pero le aseguré que no estaba equivocada al ver que se parecía al ternero nacido aquí en mi primer día. A ella no le gustó esa interpretación de su señalamiento. Esta vez, rodeó a mi hijo con su dedo y colocó suavemente su punta sobre su pecho. ¿Oh, su nombre? Su nombre es Alan. La palabra entró en mi oído como un amor perdido en el tiempo. Una llama se encendió dentro de mí. El nombre de mi hijo es Alan. La boca de la niña aún estaba cubierta por sus rodillas, pero podía ver las comisuras de una sonrisa satisfecha asomándose. Le pregunté cuál era su nombre. Se quedó congelada en sus pensamientos por un momento antes de levantar su puño y sacudirlo de arriba a abajo en la muñeca. Me reí ante la exhibición, y por suerte ella se unió a la diversión. Sacar. Golpear quizás. Tocar. Se encogió de hombros aceptando esa respuesta, dándose cuenta de que ya no valía la pena el esfuerzo. Otra brisa vagó por la habitación, esta vez con mucha más vida. Se detuvo y rápidamente asomó la cabeza alrededor del heno. Sentado en el alféizar de la ventana, con el pico lleno de un trozo de valla, estaba un vibrante cardenal. Tocar reveló su sonrisa al verlo. Fue su tiro perfecto. Volví a mirar la foto de la familia antes de volver a guardarla en la funda de mi billetera. Nuestro cardenal llegaría pronto.
Nuestro tiro perfecto. El sol se desplomó del cielo y con él, mi tiempo con tocar expiró brevemente. Le ofrecí mis despedidas, recogí mi equipo de filmación y me dirigí a la iglesia. El edificio se sentía diferente de noche. Las sombras exageraban las grietas y curvas de la construcción envejecida. La luz de las velas parpadeaba a través de los paneles de vidrio y se deslizaba sobre el césped, contenida en sus cuadrados. La voz del pastor Madison vibraba a través de las rendijas en la madera. Este edificio me ofreció una pizca de esperanza por primera vez en más de un año, pero ahora una nota amarga se había filtrado en mi paladar. No podía identificar la razón. Justo antes de entrar, sentí un tirón en mi manga. Me volví, un poco más sorprendido de lo que me gustaría admitir, para ver a Tocar, con su labio leporino visible sin disculpa. Una vista agradable. Le pregunté qué hacía fuera de la iglesia. Le dije que no tenía que seguirme adentro, que estaba bien quedarse como estaba. Dentro, el rugido de la congregación extinguió a los insectos que tocaban su canción para la luna. Tocar levantó sus antebrazos y los cruzó sobre su pecho, luego señaló el mío. «Confío en ti», dijo con una voz suave pero áspera. Juntos, abrimos las puertas de la iglesia. El sabor amargo era aún más presente. Estaba en el altar. Sus rasgos se movían en la nieve de medianoche de su piel. Tocar envolvió sus pequeños dedos alrededor de mi antebrazo al verlo. La congregación quedó en silencio al vernos entrar. «¿Qué es esto?», llamó el pastor Madison más allá de las paredes de la iglesia. Cada paso que dábamos por el pasillo traía más detalles a la expresión del pastor. Preocupación, miedo y luego pánico se reflejaron en sus ojos. La duda se deslizó en mí. Consideré tomar a Tocar de la muñeca y sacarla de ese lugar, pero ella ya estaba fuera de mi alcance. Su cuello se estiró para mirar hacia el rostro del ser que ahora estaba directamente sobre ella. Era notablemente más alto que la noche anterior. El ser extendió un brazo que, de manera antinatural y metódica, se alargó a través del altar hacia un cáliz. «¿Dónde está el ternero?», gritó el pastor Madison con la garganta temblorosa. El ser extendió el cáliz hacia Tocar. Uno de sus dedos se sumergió en su interior. El pastor Madison la miró, su rostro suplicante para que ella encontrara su mirada, pero ella no lo hizo. Ella encontró la mía. El sabor amargo cubrió mi boca. La dulce esperanza se había perdido. Las lágrimas se formaron en mis pestañas y aún así, con sus ojos fijos en los míos, cruzó sus antebrazos sobre su corazón y giró su cabeza hacia la deidad. Sus ojos se cubrieron de una neblina blanca lechosa y una sonrisa se formó en su rostro. «Así lo haré», respondió una pregunta que nunca se formuló. El pastor Madison salió corriendo de la iglesia chocando hombros conmigo en su camino. Me ahogué con las súplicas que querían escapar de mi boca al mismo tiempo. Ella tomó un sorbo, y la multitud vitoreó. Podía ver en su sonrisa que su dicha se intensificaba. Tarareaba una melodía que estaba seguro le vino en ese momento. Una melodía igual a la de las mujeres cantando a la vaca. Entonces los huesos se rompieron. La columna se comprimió. Y los ojos se abultaron de sus órbitas. Todo mientras su tarareo continuaba. La congregación comenzó su canto alienígena. Alan, el ternero, y ahora Tocar compartían en la muerte viviente. El ser agarró su nueva forma. Sus dedos se convirtieron en lanzas de sombra moteada, perforando su abdomen y levantándola en el aire sin esfuerzo. El canto ahora más frenético y ensordecedor. No podía moverme. No podía pensar. Ni siquiera podía respirar mientras la mandíbula del ser se desencajaba con el crujido de árboles cayendo. La forma irreconocible de Tocar se deslizó dentro del ser. Hasta que el tarareo cesó. El canto de la multitud nuevamente se volvió silencioso mientras esperaban el renacimiento. Una niña con 2 ojos y labios perfectamente normales de pie en el altar. Una niña nacida de nuevo por pura fe. Una niña que nunca llegó. El ser se deslizó fuera del altar y entró en la trastienda. La nave quedó vacía de todo sonido, roto en un momento por el débil llanto de una niña. Las llamas de las velas mordían el resto de sus mechas, dejando la cera asesinada en un charco a sus pies. Las tablas del suelo de la nave descansaron después de sus crujidos bajo el peso de la congregación. El altar, vacío. Pasaron horas desde la última vez que vi a Tocar antes de encontrar fuerzas para salir del edificio de la iglesia. Las nubes asfixiaban la luz de la luna. Solo las linternas colgando de los porches de las viviendas familiares iluminaban el camino de regreso al pajar. El solitario pajar.
Las lágrimas se acumulaban en las esquinas de mis ojos. Las limpié con el pulgar y las lágrimas que amenazaban con salir las reprimí con una frase firme. Un día más. Después de escalar la montaña de escaleras hasta el pajar, abrí la puerta para ver la escena ya demasiado familiar. Un colchón espantoso anidado en hierro, fardos de heno esparcidos por el suelo, la ventana rota con un montón de bayas frescas en el alféizar. Una figura descansaba sobre un fardo de heno. La emoción me inundó en un instante. La habitación estaba envuelta en una luz parpadeante proyectada por la linterna en la cadera del pastor Madison, sin rastro de tocar. Sus manos estaban juntas bajo su barbilla. Sus labios se movían como si quisiera hablar, pero no salían palabras de ellos. La túnica blanca, una vez impecable, que colgaba de sus hombros ahora estaba sucia y desgarrada por la tierra, hojas y espinas. Aunque esta era mi habitación por una noche más, no pude evitar sentir que estaba invadiendo. Me di la vuelta para escabullirme de nuevo por las escaleras cuando su voz me detuvo. Su nombre era Bell. Sus palabras temblaban en sus labios, pero aún tenían una puñalada acusatoria. Me volví para enfrentarlo. Se empujó contra sus rodillas para ponerse de pie. Pude ver sus ojos hinchados. Con un suspiro en la manga de su túnica, continuó. Estoy seguro de que no lo sabías. Ella nunca hablaba con nadie. Pero escuchaba. Siempre escuchaba y creía con plena fe que escucharía de nuevo. Caminaba a mi alrededor como un tiburón, sus ojos cuidadosamente monitoreaban su próximo paso mientras hablaba. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Mis palabras detuvieron su rodeo. Un gruñido curvó sus labios hacia adentro, reprimiendo un momento de rabia. La rabia también hervía en mí. Continuó como si no me hubiera oído. Le dije que se mantuviera alejada de la iglesia y escuchó. Le dije que era hermosa tal como era y tenía toda la fe del mundo de que lo era. Se giró y dio un paso cerca de mí. Sus ojos se encontraron con los míos. La fachada inofensiva que llevaba el momento en que lo conocí se desmoronó en la luz de la linterna. Entonces vienes tú. Las palabras salieron de sus entrañas. Pausó por un momento antes de continuar. Le dije que se mantuviera alejada de los recién llegados y lo hizo. Hasta que llegaste tú. Ahora quiere entrar en la iglesia, quiere cambiarse. Le dije que... Miró hacia el cielo como si la gravedad mantuviera a raya sus conductos lagrimales. Derrotado, se sentó de nuevo en el fardo de heno por un momento. Le dije que volvería a ver a su hermano. Sus palabras fueron tan suaves como las alas de un mosquito. Siguió una pausa, llena solo por nuestra respiración. ¿Qué le pasó? Insistí con un tono firme. Se levantó lentamente con la linterna en la mano. Perdió su fe, admitió. Lo seguí con la mirada mientras caminaba hacia la parte superior de las escaleras. Mantén la fe, señor Dowie. Eso es todo lo que pido. Susurró con un gruñido en la garganta. Luego él y su linterna se desvanecieron por las escaleras dejando oscuridad a su paso. El día del festival. La mañana golpeó mis párpados con un rayo cegador. Me levanté a regañadientes del abrazo del desvencijado colchón. Miré el equipo de cámara apilado en la esquina, las baterías con sus ojos verdes sólidos resplandecientes mientras cuelgan en las bases de sus cargadores. Sabía que aún había un trabajo por hacer, pero ¿cómo podría encontrar una mínima cantidad de interés? Empezaba a preocuparme que no estuviera allí para filmar el documental de todos modos. Salí del pajar con las manos vacías, bajé las escaleras y caminé. Di vueltas alrededor de las cabañas familiares. Cada rostro que vi llevaba una sonrisa. Muchos de los niños bailaban o corrían por el césped. Un par de residentes incluso me saludaron con la mano. Aún así, sus voces seguían siendo un misterio. Hasta que una mujer me llamó. ¿Te gustaría un poco de té? Me volví para ver a la esposa con la pierna derecha más corta y el bastón torcido gesticulando hacia su casa. Debatí seguir con mi melancolía, pero empezaba a sentirme un poco sediento en ese momento, así que entré. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Las telarañas adornaban las esquinas de la única habitación. Astillas de luz solar brillaban entre los paneles de madera podridos. Me senté a la mesa mientras una tetera colgaba de una cadena sobre una chimenea abierta. Intenté hacer una pequeña charla sobre el próximo festival. «Oh sí, estamos tan encantados de ir a casa pronto», dijo ella. «¿No es este su hogar?» «No, todos hemos estado aquí solo alrededor de un mes. Supongo que todos nosotros. Excepto tú.
Recuerdo cuando el pastor finalmente te envió un mensaje, arruinó una de sus últimas buenas túnicas en esos bosques. Mi estómago se revolvió. Traté de advertirle que todos tenemos que salir de este lugar. Que no saldremos vivos de aquí si no nos vamos inmediatamente. Que nuestro destino sería el mismo que el de Bel. El espeluznante crujido de sus huesos resonó en mi mente. Sus labios se torcieron, no en miedo o preocupación como esperaba, sino en lástima mientras tocaba con el dedo el mango de su bastón. Me dio mucha pena ver lo que le pasó a tu niña. Pero a todos nos prometieron una cura, y tenemos la buena fe de obtenerla. La noche llegó con una pesada sensación de pavor. La gente se reunió afuera del granero para las festividades. Las linternas colgaban de escobas rotas y horquillas clavadas en la tierra en el campo abierto junto al granero. La luz rodeaba al grupo de personas mientras bailaban, reían y aplaudían al ritmo de un violinista con un pie ausente. Me quedé fuera del grupo. Mi equipo de cámara aún descansaba en el pajar. No había tomas perfectas aquí. Observé la línea de árboles. Contemplé 1000 veces durante ese día hacer el viaje hacia mi coche para evitar lo que seguramente sería un espectáculo espeluznante, pero cada vez que miraba, parecía más un muro. Como si realmente no hubiera espacio entre los árboles. Todos estábamos atrapados. Una figura se acercó desde el camino de tierra que conectaba con el centro del pueblo. Temía la llegada de la deidad, pero esta figura era demasiado pálida. Era el pastor Madison, una vista que me hizo sudar aún más la frente. Equilibraba 2 bandejas de cálices idénticos uno sobre otro en sus manos. Su túnica aún estaba desgarrada desde la noche anterior. Ahora es el momento para cada uno de nosotros. El momento de deshacernos de nuestra realidad defectuosa y nacer de nuevo. Por favor, tomen su copa todos. Llamó el pastor Madison a la multitud. La fachada se pegó de nuevo detrás de una sonrisa agradable. El grupo hizo lo que se les dijo, cada uno tomando su copa y alejándose del grupo que se formó alrededor del pastor Madison. El grupo disminuyó hasta que quedó una copa en la bandeja. El pastor Madison me atrapó con su mirada en un instante. Mi columna se retorció dentro de mí mientras se acercaba, la última copa extendida. Tengan buena fe, por su hijo. Susurró entre dientes con la copa extendida hacia mi pecho. Tomé la copa y consideré sus palabras por un momento. A pesar de lo que le pasó a Bel, ¿podría esta ser todavía la única oportunidad que tenía mi hijo? Miré dentro de la copa. Un líquido negro reflejaba mi imagen de vuelta. Observé cómo mi rostro se distorsionaba con las ondulaciones. Beban, y serán hechos a la verdadera imagen. El pastor Madison llamó a sus seguidores. Uno por uno, cada uno bebió el licor negro con corazones llenos de fe. Un retrato de mí mismo en un lienzo crepuscular me miraba de nuevo desde dentro del cáliz. Me volví y caminé hacia el pozo, vertiendo la copa en su abismo. Sin embargo, el sonido que surgió no fue el de líquido encontrando su semejanza, ni licor salpicando contra el concreto. Fue un sonido peculiar. Me asomé por el muro de piedra para investigar. Un pozo de desesperación me esperaba. Al fondo había un montón de los sin fe y los fieles por igual. Un manto de pezuñas deformes y pelaje acumulando docenas de cadáveres. En la cima del atroz montón, yacía un cuerpo de columna contorsionada, ojos abultados y labio leporino. La piel pegada a los huesos, dejando solo la cáscara. Corrí hacia la línea de árboles, pasando rápidamente por la colección de seguidores condenados que sorbían el último de su veneno. Una melodía cálida brotaba de los labios de los más ansiosos. Un preludio para el trueno de huesos triturados. No me di tiempo para compadecerme de ellos. La línea de árboles estaba a solo metros de distancia y se acercaba rápidamente. Suprimí la sensación de estar atrapado allí. Escapar era mi único pensamiento, incluso si tenía que atravesar un muro invisible. El espacio entre los árboles se dio tan fácilmente como la brisa de la noche a través de la cual corría. Darme cuenta de que el muro no estaba construido por la deidad sino por mi propio miedo me dio un ligero alivio. Pero la verdadera paz estaba mucho más lejos de este lugar. Me negué a reducir el ritmo. Los zarzales y espinas rasgaron hilos carmesí en mi carne. Su picazón pasó desapercibida mientras me concentraba en la distancia. Mis pulmones ardían al llenarse de bocanadas de aire. Mis piernas dolían mientras empujaban la tierra detrás de mí. Después de lo que parecieron kilómetros, mi piel decidió alertarme del daño que puede hacer una zarza. Me desplomé. Tenían que haber sido 50 minutos. Tenía que haber un claro en los árboles a solo unos pasos más. Mi coche, y por lo tanto la seguridad, tenían que estar justo adelante.
Miré por encima de mi hombro, esperando medio que la aparición amorfa y estática apareciera desde detrás de un árbol y me devorara entero. En cambio, estaba vacío entre los árboles. Solo las nanas de los grillos llenaban el bosque. Frente a mí había un charco que no había sido perturbado por mi presencia frenética. En mi estado de agotamiento, la vista del agua fue una bendición. Tomé puñados de agua y me los eché en la cara. Una frescura revitalizante aliviaba mi cuerpo y estabilizaba mi mente. Beber era tentador, pero la suciedad turbia balanceándose en la corriente de mi creación apagó esta tentación. Cuando la suciedad se asentó y el agua se calmó, la luz restante de un día espantoso esculpió mi reflejo. El reflejo que había visto toda mi vida parecía especial ese día. Busqué en mi bolsillo y saqué mi billetera de sus profundidades. Saqué nuestro retrato familiar de su funda de plástico. Mi esposa y yo, fingiendo alegría sobre un vacío blanco pálido. Cuidadosamente desplegué la foto, desterrando el vacío a lo no visto e introduciendo a Alan en la imagen. Una de las pocas veces que se le podía ver en la foto desde que se tomó. Podía ver sus orejas ligeramente extendidas desde los lados de mi cabeza en el charco. Su nariz, delgada y puntiaguda, igual que la que me miraba desde el agua. Su labio inferior, lleno y carnoso, igual que el de mi esposa. Sentí el ejército de culpa cargando, clavando sus espadas en la parte trasera de mis ojos. Mi tristeza saltó de ellos y al charco una por una. Mi labio tembló bajo el peso de mi vergüenza. Volví a sacar la billetera y guardé la foto, dejando nuestra familia intacta. La cicatriz de la arruga permaneció, pero la vista de los tres juntos enfrió el ardor en mis pulmones. Alivió los dolores de mis piernas. Silenció las alarmas de mi piel, y por primera vez desde el nacimiento de Alan, evitó la puñalada en mi estómago. Mi viaje a casa continuó con un vigor rejuvenecido. Ya no solo huía de los horrores del pueblo, sino que iba hacia mi familia. La idea de regresar a ellos me trajo una alegría que no había sentido en mucho tiempo. El aire se sentía más ligero, los insectos más agradables, los árboles más hermosos. Después de solo unos minutos, el bosque me liberó. Mi coche permanecía inalterado desde el momento en que lo dejé. El hogar parecía estar a un corto trayecto en coche. Busqué mis llaves en el bolsillo cuando noté algo al otro lado de mi coche. Me acerqué con cautela y quedé horrorizado por lo que vi. El coche de Elaine, completamente equipado con el asiento para el coche de Alan. El muro que pensé que estaba solo en mi mente finalmente estaba frente a mí, y tuve que regresar. Las ramas del bosque intentaron atraparme. Sus garras y lanzas rasgaron los hilos carmesí de mi piel en cuerdas que goteaban. El charco capturó un zapato de mi pie, haciéndome tropezar pero no caer. Avancé sin pensar en recuperarlo. Las ramitas y guijarros que formaban la alfombra del bosque pinchaban mi planta desnuda con cada zancada. La noche cubrió el bosque, haciendo inútil evitar sus dolorosas aflicciones. El ardor en mis pulmones regresó, el sudor brotó en mi frente. Tenía que estar casi allí. ¿Y si en mi prisa me había desorientado? ¿Y si esa cosa me estaba reteniendo en estos bosques? Tan rápido como surgieron las dudas, fueron silenciadas. Apareció un ojo en el bosque salpicado de estructuras desgastadas por el tiempo. Sus ocupantes no se veían por ninguna parte. La evidencia de su festival estaba esparcida en el campo junto al pozo. Un puñado de copas yacía olvidado en el césped iluminado por la luna. Sus contenidos sorbidos hasta secarse. Un par de pantalones que ya no se adaptaban a la figura contorsionada que vino a habitarlos. Un bastón de madera retorcido de la mujer cuyas dolencias ahora superaban su uso. La iglesia emitía el parpadeo de la luz de las velas. Ahí tenía que estar todo el mundo. Corrí hacia ella tan rápido como mis músculos exhaustos podían llevarme. Las llamas de las velas se aferraban a los últimos destellos de vida mientras mordisqueaban el resto de las mechas. El charco de cera escapaba de las garras de los candelabros que adornaban las ventanas. La luna se ocultaba esa noche, dejando las ventanas de vidrieras opacas y sin vida. El pastor Maresen estaba de pie en el podio, en silencio. Sus ojos no dejaban el lienzo de madera vacío entre sus manos apretadas. Frente a él había una fila de seguidores llenos de las esperanzas de sus enseñanzas. Sus huesos se desplazaban y se salían de sus cuencas. Sus columnas vertebrales se arqueaban fuera de alineación. Sus ojos estaban tan llenos de promesas que ahora sobresalían de sus cráneos. Sus piernas eran ramitas apenas capaces de soportar el peso necesario para mantenerse de pie. Sus rodillas salientes temblaban bajo su peso. Al final de la fila estaba Elaine sosteniendo a Alan en su cadera, su presencia en un lugar así me enfermaba.
No perdí tiempo en mis advertencias. Le conté lo que había pasado. Sobre el ganado con las mismas aflicciones de nuestro hijo. Sobre la deidad que afirmaba curarlas. Sobre Bel y el pozo que albergaba su cadáver. Hablé con tanta desesperación frenética que debo haber parecido loco. Estudié su rostro durante una pausa insoportable. Sus ojos estaban abiertos de asombro. Todos aquí se parecen a Alan. Susurró con asombro confundido. Sí, y tenemos que irnos. Dije mientras la giraba hacia la salida. Sus ojos estaban clavados en la multitud de personas deformadas. El pánico ardía en mi estómago mientras intentaba en vano arrancar su mirada del espectáculo. Sentí que su mirada comenzaba a quebrarse cuando escuché un chirrido proveniente del altar. La puerta trasera estaba abierta. Su presentación de la oscuridad tragándose la habitación más allá era una llamada para que el pastor Madison comenzara su discurso. Sus ojos y su espíritu permanecían bajos. Esta noche es una noche de promesas. Una noche de renacimiento. Al acercarse, por favor no permitan que el miedo los domine. Mientras el pastor hablaba, la deidad se desplegó desde la oscuridad de la trastienda. Su imitación de la forma humana torcía sus brazos en sus cuencas, los hombros se enrollaban en sus posiciones presentables, la columna vertebral se endurecía en su postura con cuidado de cada articulación, enviando su cabeza hacia el techo. El ser se deslizó a su posición frente a la fila como una niebla. La congregación recién deformada maravillaba al ser como si fuera Dios regresando para aliviar sus problemas. Supliqué a Elaine que tomara a nuestro hijo y se fuera conmigo. Estaba asombrada ante la vista frente a ella. Que tengan fe, murmuró el pastor Madison. Con esa declaración, el ser levantó a la primer víctima en la fila con la facilidad de un padre levantando a su bebé. La mujer en las garras del ser tarareaba una melodía a través de dientes sonrientes. Una sonrisa de comodidad y anticipación. A pesar de su forma recién adquirida, su aflicción original aún era evidente. Su pierna derecha era notablemente más corta que la otra. La mandíbula de la deidad se desencajó para acomodar la colección desagradable de piel y hueso. Me volví para prácticamente empujar a Elaine fuera de la puerta de la iglesia cuando lo sentí. Una llama se encendió dentro de mí. El calor limpió el miedo y el horror de mis huesos. Cada onza de disgusto que anidaba en mi alma se desvaneció en un instante. Podía sentir que el mundo se corregía profundamente dentro de mí. Entonces lo escuché detrás de mí, el grito agudo de una promesa cumplida. Me giré para mirar hacia el altar. Las llamas de las velas se habían rejuvenecido. Su luz oscilante llenaba la oscuridad que antes era abrumadora. La amable mujer que momentos antes era una colección rota de extremidades, estaba de pie al lado de la deidad y bailaba. Sus pies tocaban una canción en los tablones del suelo. Su alegría era incontenible. Una alegría tan palpable e infecciosa que solo había visto en los niños antes. Las lágrimas se deslizaban por su rostro, delineando los bordes de su sonrisa. Había renacido con dos piernas de igual longitud. La vista era increíble. Momentos antes estaba listo para irme de este lugar. Convencido de que solo escupía mentiras y engaños. Pero en ese momento, la verdad se me reveló. Uno por uno, cada persona fue tomada en el abrazo de la deidad y consumida. Y cada uno salió de detrás de su forma estática renovado. Extremidades torcidas fueron enderezadas, amputaciones deshechas, desórdenes ordenados. La iglesia estaba zumbando con risas y canciones. Mis ojos nunca se apartaron de las festividades. Mis mejillas dolían de tanto sonreír. Los poderes más allá de este reino se ofrecieron a nosotros como correctores. Una goma divina que borraba las injusticias y aflicciones injustas de nuestro mundo. Y me sentí honrado de ser uno de los primeros en presenciar tal gran limpieza. El último miembro en renacer salió de detrás de la deidad y se unió a la celebración. Era un niño no mayor que Bel. La cicatriz que una vez atravesaba su cabello y bajaba hasta su cuello ya no estaba. La única evidencia de su existencia permanecía en nuestra memoria. Todos estaban curados. Cada uno creyó en la promesa que se les dijo, y cada uno fue recompensado con una nueva vida. La manifestación de la muerte fue conquistada en minutos por este ángel. Un ángel estaba en el altar. Un ángel prometió una vida mejor para todos nosotros. Un ángel ahora me miraba directamente. La unificación de nuestras miradas me trajo un profundo sentimiento de honor. Sabía lo que quería. Y yo quería lo mismo. Me volví hacia Elaine, que acunaba a Alan en sus brazos. Él estaba dormido, ajeno a los milagros que se estaban realizando a su alrededor.
Sus párpados no lograban ocultar toda la córnea pálida de sus ojos. Su cuello se doblaba hacia atrás con su violencia habitual. Podía ver las venas que recorrían sus delgados brazos como agujas, elevando las aguas carmesí sobre las colinas de hueso de sus codos. La niebla llenó mis ojos mientras lo miraba. Estaba orgulloso de él. Estaba orgulloso de quién era. De lo que había vivido. Miré a Elaine. Su expresión decía lo que ambos sabíamos. Ella me extendió a Alan con gracia. El capullo roto que albergaba a nuestro hijo estaba listo para ser desechado. La luz de las velas parecía aún más brillante cuando tomé a Alan en mis brazos. Tomé precaución de no sacudirlo mientras lo trasladaba entre pasos. El pasillo se extendía por millas. Las festividades cesaron. La congregación renacida observaba a mi hijo con sonrisas cálidas, listos para aceptarlo en su nueva forma. Comenzaron su canto en un susurro suave y cariñoso. El idioma extranjero tenía un toque suave para el oído. Al escuchar sus cánticos supe que debía ser el idioma del cielo. El hecho me golpeó como el calor del sol de verano. La deidad estaba a solo unos metros de distancia. Sus cuencas oculares permanecían fijas bajo las olas de sus rasgos. Se mantuvieron enfocadas en nosotros a medida que nos acercábamos. Cuanto más nos acercábamos, más su forma humana se desdibujaba en los bordes. Como si el contenedor se estuviera agrietando por la presión. Podría haber sido un truco visual por la luz de las velas, pero el constante plegado de sus rasgos parecía moldear una sonrisa. Me paré ante ella, sintiéndome indigno de su presencia. El olor a fruta dulce envolvía mis fosas nasales. Mi cuello se esforzaba por encontrar sus ojos de cráter. El vacío oscilante en su cabeza moldeaba lo mínimo necesario para ser considerado un rostro humano. Sin embargo, lo mínimo era el rostro más hermoso que había visto. Mis mejillas pasaron de un dolor sordo a una aceptación entumecida de la sonrisa que llevaba puesta. Era como si el amor y la alegría se manifestaran frente a mí en forma de pura belleza. Una canción llegó a mí en mi dicha. Tararear la melodía era tan natural como respirar. Sabía que nunca había escuchado una melodía tan melancólica antes. Excepto tal vez una vez, de Belle. Era reconfortante que su canción me llegara en ese momento. Que de alguna manera ella sería redimida por mi fe. Por la fe de mi hijo. La deidad, mirándome con los ojos amorosos de un padre, se extendió hacia el pastor Madison. Su brazo era tan largo como requería la tarea. Lo vi alargarse para salvar la distancia entre él y el cáliz en las manos del pastor. Con la facilidad del viento, llevó el cáliz a mi pecho. Uno de sus dedos en forma de lanza perforó la superficie del agua en su interior. El negro del dedo se disipó en el agua, transformándola a la imagen del ángel. Una porción para los impuros, una ofrenda para los indignos. En su reflejo apagado observé el rostro del ser, inalterado mientras por primera vez me agraciaba con sus palabras. Beberás de mí, y yo de ti. Era el sonido de coros armonizando a través de lenguajes. Eran los pájaros serenando a los gusanos desde la tierra. Era toda la creación ofreciendo su gratitud y el Creador dando su bendición. Era todo. No era nada que hubiera oído antes. El fuego de la felicidad lamía justo debajo de mi piel, ennegreciendo mis entrañas. El mundo más allá de ese cáliz desapareció. Nada tenía importancia o consecuencia una vez que escuché sus palabras. Todo lo que quería hacer era obedecer cada uno de sus mandatos. Quería dedicarle todo lo que era. Tomé el cáliz. Estaba helado al tacto. Como si hubiera sido sacado de las profundidades del Ártico antes de ser colocado en mi mano. Las llamas de las velas eran de color blanco. La copa dorada brillaba con su resplandor. Los cánticos de la congregación hervían en un grito sincrónico. Su pasión me calentaba aún más. Alimentaba mi deseo de adorar y obedecer. Así lo haré, susurré. Mi aceptación invitó la mano de mi Dios. La palma hacia los cielos y las yemas de los dedos apuntando delicadamente en fila. Mi hijo aún descansaba en mi cadera. Su pobre cuerpo aplastado a mi lado albergaba el hermoso alma enterrada en su interior. La mano de Dios lo llamó. Ofrecía moldear el cuerpo a la imagen del alma. Le entregué a mi hijo. La mano creció para acomodar su pequeña figura. Con mi hijo ahora en su posesión, mi destino residía dentro de una copa. Los dedos de Dios se envolvieron alrededor de Alan. Una copa llena con el licor de su bendición, llena de una vida sin imperfecciones. La mano levantó a mi hijo hasta el techo, a la altura de sus ojos. Mis labios se posaron alrededor del borde de la copa, calentando el borde helado.
Abrí los ojos para ver el licor deslizarse hacia mis labios. Los cánticos divinos retumbaban desde la multitud. Las mandíbulas de Dios se abrieron al tamaño de mi hijo. Me encontré conmigo mismo en el borde del cáliz. El licor estaba quieto en ese momento. En su superficie se reflejaba una imagen tan imperfecta como podía ser. El vello bajo mi nariz crecía como las espinas de una zarza. Las lágrimas habían estado brotando de mis ojos sin que yo lo supiera. Ojos que vieron la verdad una vez y permitieron que se enturbiara ante ellos. Enturbiados en una neblina lechosa, los ojos de Bel. En un instante, las velas blancas ardientes volvieron a ser sus moribundas llamas. El dulce olor a fruta se convirtió en un hedor sofocante, húmedo y podrido. Y el Dios al que acababa de ofrecer a mi hijo se convirtió en el monstruo que sabía que era. Sin dudarlo, salpiqué al ser con el licor de mi copa. El líquido desprendió vapor al contacto con la carne del ser. Un chillido que perforó mis tímpanos surgió desde las profundidades de la criatura antes de que su forma negra retrocediera hasta convertirse en una sombra en el suelo y se escabullera a la trastienda. Mi hijo cayó en picado desde el techo. Corrí hacia él en pánico, extendiendo mis brazos para salvarlo del duro suelo de madera. El sonido silenció la sala. Incluso las llamas de las velas cesaron su parpadeo. Solo se oía mi respiración. Sentí un peso pesado en mis brazos. Su peso. Alan estaba a salvo. Lo sostuve cerca de mi pecho, agradecido por su seguridad. Elaine corrió hacia nosotros y nos envolvió a ambos en un abrazo. Verdaderamente juntos por primera vez. Un grito nacido solo de pura angustia rompió el aire. El pastor Madison corrió hacia una figura caída en el suelo donde antes estaba el ser. El pastor cayó de rodillas y tomó la figura en sus brazos. Era un niño. En algún momento había sido un niño. Un niño que no debía tener más de 2 años, juzgando por el pequeño cuerpo severamente descompuesto. Parches de hueso sobresalían a través de la carne podrida en su barbilla, ceja y frente. Un brazo se había desprendido de su cuerpo al colisionar. La ropa desgarrada sobre el niño estaba manchada del color de la muerte licuada. Sin embargo, el pastor lo lamentaba como si su muerte fuera reciente. Acariciaba los cabellos restantes que se aferraban a su cuero cabelludo, viéndolos caer sobre su palma. Un padre necesitado de un hijo, sosteniendo el cuerpo necesitado de un alma. Tomé a Elaine de la mano y a Alan en mi cadera y caminamos por el pasillo central hacia la salida. Te llevaste a mi hija, ahora me traes a mi hijo, ese es mi hijo en ese cuerpo repugnante, su alma le pertenece a mi hijo. El pastor gritó a través del dolor en su garganta. Su última súplica a una iglesia vacía. Su congregación, sin duda, encogida en el fondo del pozo. Su fe finalmente perdida. 2 semanas después del festival. La luna anunciaba otro día. Le di un beso a Elaine y le ofrecí llevar a Alan a la cama para que pudiera descansar después de su primer turno de vuelta en el hospital. Llevé a Alan escaleras arriba, escuchando sus alegres crujidos. Él era tan hermoso como siempre lo había sido. Estaba agradecido cada noche de poder verlo. Aún estaba un poco inquieto, así que decidí calmarlo con una historia. Sin embargo, antes de que pudiera buscar entre los libros en su estante, dejé de escucharlo. El alboroto requería más energía de la que tenía en su pequeño cuerpo y se quedó dormido. Su pecho latía delicadamente. Podía oír el leve silbido del aire pasando por su nariz. Coloqué mi mano en la coronilla de su cabeza y le acaricié la frente con mi pulgar. Mientras lo acomodaba en un sueño tranquilo, escuché una melodía. Una melodía familiar cantada en los trinos de un pájaro. De pie en el alféizar de la ventana estaba el vocalista, cantando su canción inquietante. Un vibrante cardenal, picoteando las vallas que nunca estuvieron allí.